Estructura social. Dos puntos. Infraestructura y superestructura. Dos. El hombre como animal, como ser social. ¿Como ser social o como ser social? Ahí mismo, concepto de trabajo libre y creativo. Tres, alienación como proceso social. Cuatro, el comunismo como medio y no como fin. Cinco, materialismo dialéctico y materialismo histórico. materialismo Dialéctico. Bueno. superestructura, ¿no? La primera. Sí. Bueno, tenés la otra clase. No, Bueno. me falté. Vamos entonces con la 1. ¿Qué te pasa? Bueno, con Marx nos vamos a la posición contrapuesta respecto de Durkheim. ¿Sí? Marx va a plantear un modelo social y un esquema interpretativo, conceptual y teórico absolutamente contrapuesto al planteo de Durkheim. Tiene algunos elementos en común, digamos, en términos analíticos, que luego vamos a recuperar cuando hagamos la síntesis, pero en principio, digamos, vamos a partir del concepto de la idea de sociedad para Marx, de estructura social, y rápidamente vamos a advertir la diferencia con Durkheim. Así como nosotros decíamos que Durkheim, digamos, observa, mira, analiza e intenta explicar la sociedad industrial moderna, Marx se va a centrar en el modo de producción capitalista, ¿sí? Digamos, va a estudiar, cuando nos refiramos, cuando ahora hagamos referencia a la estructura social que plantea Marx, nos vamos a referir a la estructura
en el modo de producción capitalista. Entonces, la primera cuestión, digamos, él habla de dos elementos. Por un lado vamos a tener la infraestructura y por el otro lado la superestructura. La infraestructura corresponde, ¿sí?, a la base material de la sociedad, a la esfera que tiene que ver con cómo los hombres producen y reproducen su existencia. La existencia real, también llamada esfera de la producción. Pongamos esfera para que no se confunden después con Weber. Vamos a poner directamente modo de producción. En la infraestructura, Marx identifica el modo de producción, ¿sí?, que va a definir como la relación entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. De la foto. Y las relaciones de producción. ¿Qué elementos, digamos, qué son las fuerzas productivas? Las fuerzas productivas tienen, lo tienen ustedes en el texto, digamos, simplemente estamos haciendo un esquema, una síntesis, pero digamos está en el texto de Seidling y está también en la antología del propio Marx, cuando se refiere a la estructura social del capitalismo. ¿Qué son las fuerzas productivas? Es el potencial productivo que tiene una sociedad en un momento histórico determinado, ¿sí? El potencial productivo. Aquello de lo que dispone una sociedad en un momento histórico determinado para producir. Las fuerzas disponibles. ¿A qué nos estamos refiriendo? Al trabajo. Al trabajo, por un lado, ¿sí?, A la inversión. De la parte capitalista. al trabajo humano, Gasto ¿sí?, público. A la inversión de las a empresas. la tecnología, a las maquinarias, ¿sí? Vamos a medios de producción. Trabajo humano, medios de producción, ¿sí? Potencial productivo de una sociedad en un determinado momento histórico. Y las relaciones de producción tienen que ver con el modo en que se organiza la producción en un determinado momento histórico. Es cómo se vinculan, digamos, las fuerzas productivas tienen que ver cómo se vinculan los hombres con la naturaleza, ¿sí?, o con los medios para producir. Y aquí, en las relaciones de producción, cómo se vinculan los hombres con otros hombres para producir. Y
digamos, básicamente, ¿qué encontramos en las relaciones o en las formas de organización de la producción características del capitalismo moderno? Digamos, tiene que ver fundamentalmente cómo se organiza la producción. Tenemos la existencia de dos clases, La obrera y la... capitalistas y proletarios. ¿Qué rol cumple cada uno? Que define, claro, digamos, qué es lo que define la pertenencia de uno y otro a cada una de las clases. Puede ser que uno otorgue los materiales para que sean trabajados y el otro vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario mínimo. Sí, otorgue, ¿qué quiere decir? Ofrece. Dispone de una fuerza de trabajo. ¿Por qué dispone? Porque necesita entregarla a cambio de una necesidad, a cambio de una recompensa, un dineral. Todos necesitamos vivir Claro. necesitamos del salario en todo caso para vivir. ¿Por qué el capitalista dispone? Porque posee los medios. Porque es poseedor, digamos. Acá hay un elemento clave que es el modo de distribución de la propiedad privada de los medios de producción. Propiedad privada de los medios de producción. El régimen de tenencia de los medios de producción, ¿sí? Es un elemento clave de la forma de organización del modo de producción capitalista. Hay una clase, acá hay dos cuestiones centrales. Por un lado, hay un régimen, ¿sí?, de tenencia o de propiedad de los medios de producción, ¿sí? ¿Sí? Un régimen que va a implicar, por un lado, la acumulación por parte de una clase poseedora de los medios de producción, la clase capitalista, ¿sí? Hay una acumulación de la propiedad privada de los medios de producción. Hay un proceso de acumulación de los medios de producción. Por otro lado, la desposesión de la otra clase, ¿sí? Digamos, la relación que vos explicaste recién, ¿sí? Por un lado, una clase poseedora que tiene disponibles o que pone a disposición del trabajador medios de producción para que éste, a cambio de un salario, deba vender su fuerza de trabajo y producir para el capitalista, esa relación es posible en la medida en que se dan estos dos elementos característicos de la relación, ¿sí? Por un lado, una clase capitalista poseedora, ¿sí?, de la propiedad privada de los medios de producción, y por el otro, una clase obrera desposeída, ¿sí?, de los medios de producción. Entonces, por un lado, la existencia de dos clases, el régimen de propiedad privada de los medios de producción, acumulación y desposesión por el otro. Y entonces lo que define la pertenencia de los hombres a una u otra clase es la posesión o no de la propiedad privada de los medios de producción. El capitalista es el poseedor de los medios, el obrero está desposeído de los medios. Eso es lo que define la pertenencia de los hombres a la clase. Nosotros habíamos visto en el orden feudal lo que definía la pertenencia de los hombres a la clase social no era la propiedad privada de los medios de producción, sino la tenencia de la tierra, ¿sí? La clase, el modo de producción feudal determinó que la pertenencia o no a una clase por parte de los hombres estaba directamente vinculada con la relación con la tierra, que los hombres tenían con la tierra, con la propiedad privada de la tierra, ¿sí? En el capitalismo moderno, la definición de clase, la relación de los hombres con la
clase está determinada por la propiedad, ¿sí?, posesión o no de los medios de producción. Así que entre las principales vamos a mencionar esas. Por supuesto, a medida que se van sofisticando, digamos, luego a medida que analizamos cada sociedad, cada estructura social en el tiempo histórico correspondiente, esto que es común, digamos, es como muy genérico, muy fundamental, ¿sí? Digamos, después hay que estudiarlo en detalle, digamos, cuál es en cada momento histórico, cuáles son los elementos que definen cómo se organizan las relaciones de producción. Al mismo tiempo, cuáles son los elementos disponibles que tienen los hombres para producir, ¿no? Digamos, hay que poder aplicar este marco analítico teórico al momento histórico particular en que se analiza la estructura social. Ahora, digamos, lo que está planteando Marx acá es fundamental, porque lo que está diciendo es, en esta relación que los hombres establecen para producir con los medios que tienen disponibles, con los medios que están disponibles, los hombres entran en una relación de antagonismo, ¿sí?, de conflicto, que vamos a llamar conflicto de clases. Un conflicto, un antagonismo irreconciliable en la medida en que no se modifiquen estas relaciones de producción, no se va a resolver este conflicto. ¿Sí? Fíjense, digamos, ya desde el punto de partida, la diferencia con el planteo de Durkheim. Durkheim parte su análisis de, digamos, de la idea de que la nueva división social del trabajo funda pilares de progreso ilimitado, digamos, de integración, de interdependencia, de solidaridad orgánica de los individuos con la sociedad, de partes perfectamente integradas. Hay una convicción, hay un análisis de la sociedad moderna con, digamos, los elementos estructurales para garantizar la paz, la armonía y la integración del todo. Marx está planteando lo opuesto, está diciendo la estructura de clases capitalistas posee un conflicto irreconciliable. En el capitalismo moderno, el conflicto de clases, el antagonismo de clases es irreconciliable, ¿sí? Digamos, solo podrá resolverse en la medida en que cambiemos las relaciones de producción. ¿En qué consiste el conflicto de clases? En lo que acabamos de decir, digamos, cómo se materializa, Sí. de acuerdo a cada momento histórico y de acuerdo a la relación que exista entre la forma en que se organizan los hombres para producir y los medios que tienen disponibles. Digamos, esto es un marco teórico, analítico y conceptual. Después se aplica a cada momento, ¿sí? Pero básicamente el conflicto es la existencia de una desigualdad en la relación que los hombres tienen con la propiedad privada de los medios de producción. Digamos, ese es el conflicto irreconciliable. Hubo un proceso de acumulación previo, cuando nosotros nos referíamos recién al régimen de tenencia de la propiedad privada de los medios de producción. Digamos, el primer proceso que se inicia ya en el modo de producción feudal tiene que ver con el proceso de acumulación de
la propiedad privada, digamos, un proceso originario de acumulación de capital, ¿sí?, del que participa la incipiente burguesía, que luego se va a consolidar como clase en el poder, como clase capitalista, ¿sí?, del que no participa la clase obrera. Entonces, no solamente hay un proceso de acumulación original de capital, sino que además a eso, digamos, la otra cara de este proceso de acumulación y de apropiación del capital es la desposesión por parte de la otra clase, ¿sí? Porque si hubiera simplemente un proceso de acumulación compulsiva de los hombres de la propiedad privada de los medios, no habría conflicto. El conflicto es que la contracara del proceso de apropiación es la desposesión de gran cantidad de hombres de esa propiedad privada de los medios de producción, ¿sí? Es la contracara. Así esperaba los adultos, porque creían que en realidad se apropiaba, si todos iban en busca de la producción, o sea, había un progreso. En cambio, si hay uno, no por progreso, sino por el simple hecho de sacar a otro. Bueno, digamos, ¿se acuerdan cuando nosotros mirábamos, cuando Durkheim mira la fábrica, cuando analizábamos el pilar, digamos, que representa la industria moderna en el análisis de Durkheim? Cuando Durkheim mira la fábrica, lo que ve es interdependencia, es solidaridad, es un vínculo, digamos, una suerte de lazo social de integración y de adaptación, donde cada parte tiene una función, una tarea que cumplir. No ve conflicto en la fábrica. No, según Marx lo está explotando, ¿no? Digamos, lo que está viendo es el engranaje, ¿sí?, que resulta funcional a la producción. Marx, por el contrario, lo que ve es un conflicto, un antagonismo, que puede ser latente o, digamos, puede agudizarse y estallar, ¿no? Digamos, no importa cómo se expresa ese conflicto, más o menos agudo, digamos, si se expresa más o menos agudo en su contradicción. Lo que está planteando Marx es que en la relación capitalista-obreros hay una contradicción intrínseca, ¿sí? Digamos que la relación que establece uno con otro es una relación desigual. Y además después va a completar, alienante, deshumanizante, etcétera, etcétera. Por ahora nos quedamos en. Bien. Superestructura. Digamos, si la infraestructura era la base material, la superestructura es la esfera de las instituciones, ¿sí? La base ideológica. Es el conjunto de las ideas que los hombres producen en determinada sociedad. Corresponde a la esfera de las instituciones. Es donde vamos a ubicar al Estado, por ejemplo, a la religión. Y si la infraestructura tenía que ver con la existencia misma de los hombres, la superestructura tiene que ver con la conciencia, con el plano de las ideas, del pensamiento, de las creencias. Todo esto va a denominar, cuando este marco conceptual se aplica a una sociedad particular en un momento histórico determinado, que en realidad, digamos, es como debe ser, no es solamente una categoría analítica lo que propone
Marx, digamos, se denomina formación económico-social. Es la aplicación de este marco teórico a una sociedad en un momento histórico determinado, ¿sí? Entonces, ahí lo que vamos a ver es particularmente cómo juega, ¿sí? En esta sociedad puntual determinada, cómo se pone en juego el conflicto de clases, ¿sí? Acá hay una, digamos, hay una metáfora, digamos, del propio Marx, la van a encontrar en el texto de Zeitlin. Digamos, cuando él se refiere a la estructura, a la infraestructura en realidad, lo que está pensando, digamos, como para imaginarlo gráficamente, es una suerte de, digamos, la infraestructura sería como los cimientos de un edificio que se eleva, ¿no? Digamos, la infraestructura sería la base material, los cimientos, ¿sí? Digamos, aquello que va a sostener un andamiaje, ¿sí? Que tiene que ver con la superestructura, el conjunto de las instituciones, esa abstracción, aquello que es visible y evidente de la sociedad. Lo que se visualiza en la sociedad capitalista son las instituciones, ¿sí? No se visualiza el conflicto de clases, salvo en determinados momentos y a partir de determinadas relaciones políticas en que se expresa o no el conflicto de clases, ¿sí? Entonces, la idea es esta suerte de cimientos, ¿sí? Donde la infraestructura viene a representar esa base, esos cimientos sobre el que se eleva un edificio de superestructura ideológica o de organización social. Más o menos hasta acá queda, ¿sí? Sí. ¿Qué sigue? El hombre como ser social, el concepto del trabajo Sí. libre y... Sí, que tiene la ideología esa de... Bueno, no pasó. Que lo vimos en historia. Sí, pero no puedo. Complementario a este... Un hombre se siente animal cuando está... Complementario a este... No fue No, historia eso, esto fue... No, un A hombre... ver, de historia. Un hombre cuando hace los trabajos Y en animales se siente todo hombre. caso, para Hace entender, las digamos, de hombre, las se categorías que están detrás de este esquema analítico, Marx se remonta, digamos, para analizar, las condiciones de existencia de los hombres a las sociedades más primitivas, ¿sí? A las relaciones sociales más básicas, más primarias, más primitivas. Y lo que, digamos, y parte, cuando analiza las relaciones sociales más, de las formas elementales más primitivas, lo que aparece es que, digamos, los hombres necesitan, digamos, garantizar su existencia. Los hombres, para vivir, necesitan garantizar su existencia. O sea, el punto de partida de las formaciones económico-sociales son la relación, la necesidad que los hombres tienen de garantizar su vida. Cuando nos referimos a la existencia, cuando Marx se refiere a la existencia o a la existencia material, es la vida misma, ¿sí? Digamos, el modo en que los hombres reproducen
su vida material, ¿sí? Su vida misma. Digamos, en las formaciones primitivas o formaciones económicas más elementales, la vida misma es muy básica, ¿no? Es muy sencilla, es muy simple, muy primitiva. A medida que las relaciones sociales se hacen más complejas, la existencia no tiene que ver solamente con proveerse de alimentos, por ejemplo, ¿sí? Digamos, a medida que las relaciones se hacen más complejas, la existencia o las necesidades materiales de los hombres también se hacen más sofisticadas. Digamos, pero el punto de partida de toda formación económica social es la relación que los hombres tienen con la existencia, el modo en que los hombres producen su propia vida material. Y dice Marx, los hombres garantizan su existencia a partir de, dice, tomando de la naturaleza la relación con la naturaleza, tomando de la naturaleza aquello que necesitan para vivir. Toman de la naturaleza. Toman de la naturaleza aquello que necesitan para vivir. Ahora, en este tomar de la naturaleza hay un proceso de apropiación por parte de los hombres. Digamos, por un lado, tomar de la naturaleza implica modificarla, ¿sí? En ese proceso de apropiación, digamos, hay una modificación de la naturaleza. Tomar modificándola. Por otro lado, los hombres, digamos, porque los animales también modifican la naturaleza, ¿no? Digamos, incluso algunas especies producen sus propias herramientas, fabrican sus propias herramientas más o menos rudimentarias. Pero el hombre, dice Marx, es un animal social de tipo especial, ¿sí? Es un ser social, un ser gregario. Un animal social de tipo especial. O sea, el animal también necesita garantizar su existencia para vivir. Y también toma de la naturaleza aquello que necesita. Ahora, el elemento distintivo en ese proceso de apropiación es que el hombre toma no solamente lo que necesita para satisfacer su necesidad material inmediata, Un poco más. se apropia de un plus. O de un excedente. ¿Para qué? Para poder comerciarlo sería. Para comercio todavía falta mucho. Puede ser para guardar, por ejemplo, para el cultivo. Bueno, recién nosotros decíamos que los animales toman de la naturaleza para satisfacer una necesidad inmediata. La primera cuestión, ¿no? Digamos, de la posibilidad que permite tomar un excedente, tomar un plus, es disponer, acumular, ¿no? Acumular. ¿Para qué sirve acumular? En principio, digamos, si acumulamos frutos, los acumulamos en
para otra estación en la que, digamos, no estén disponibles, ¿no? Entonces, acumular en otra estacional, ¿sí? Acumular para no depender de la inmediatez de aquello de la inmediatez de la naturaleza, ¿sí? Acumular entonces, y el otro elemento, acumular para Subsistir. para la comunidad, en realidad, para garantizar la vida de la comunidad, y por otro lado, para hacer posible el intercambio, que es el otro elemento que permite la acumulación o la apropiación de un excedente. La posibilidad, digamos, la posibilidad de no depender de la inmediatez de la naturaleza y, por ejemplo, acumular y abastecerse para contrarrestar tanto los ciclos estacionales como determinadas penurias de conflictos con otras tribus, ¿no? Digamos, en tiempos de guerra tampoco es posible el proceso de acumulación o de abastecimiento, y por lo tanto la acumulación sirve para ello, digamos, y permite el desarrollo de la vida en comunidad, ¿sí? Pero además hace posible el intercambio. Una comunidad que se dedica a la recolección de frutos puede intercambiar con otra que se especializa en la caza o la pesca. Lo importante es que en un primer momento, ¿sí?, en este proceso de acumulación, en este proceso de intercambio y de apropiación de los hombres con la naturaleza, la producción se orienta hacia el uso. El uso propio. El intercambio, como ven, es un elemento que está subordinado al uso, ¿no? El proceso de apropiación tiene que ver directamente con el uso, ¿sí? El proceso de acumulación, de tomar de la naturaleza para garantizar la vida comunitaria y eventualmente intercambiar con otra comunidad, están subordinadas a la necesidad del uso, ¿sí? A medida que las relaciones sociales se hacen más sofisticadas, aparece el dinero, aparece el comercio, ¿no? Por eso me pasé. Y se van haciendo más complejas las relaciones sociales. La relación entre el uso y el intercambio se van alejando cada vez más. Digamos, en esta primera etapa, el intercambio está absolutamente subordinado al uso. El modo de producción capitalista, ¿qué es lo que define al capitalista? La tenencia de... Más allá de su condición de clase, digamos, ¿cuál sería la lógica del capitalista? Ganar más. Pero ¿qué cosa es la ganancia? Crear necesidades, pues. Porque acá siempre damos el mismo ejemplo, ¿no? Digamos,
¿en qué se distingue un capitalista o la lógica de un capitalista de la lógica de un jugador de casino, por ejemplo, un jugador El compulsivo? capitalista quiere invertir menos y ganar más. Cuanto menos. No, no necesariamente. Siempre quiere tener ganancias el capitalista. ¿Cuál es la lógica? ¿Eh? No. Crear necesidades. Digamos, el objetivo del jugador es ganar, ¿sí? Digamos, no importa cuánto. ¿Cuánto Es has ganar. perdido? No le importa, digamos, por eso es compulsivo. El capitalista, la lógica del capitalista es maximizar su ganancia, ¿sí? Maximizar la ganancia, por supuesto. En ese proceso, en la lógica de maximizar, tiene que haber una ecuación favorable entre lo que invierte, el riesgo que corre, el corto, mediano, largo plazo, ¿sí? Y cuánto va a proyectar de ganancias, por supuesto. Ahora, la lógica, ¿sí? No es invertir, la lógica no es obtener dinero, obtener bienes, es maximizar la ganancia, ¿sí? Digamos, por eso el capitalista, digamos, el objetivo no es ser millonario. Digamos, puede obtener, puede tener un capital, digamos, altísimo y seguir trabajando, ¿no? Digamos, y seguir produciendo. No es que dice, bueno, cuando llego a los 10 millones de dólares, me planto, ¿no? 10 millones de dólares lo puede conseguir en la primera Digamos, producción. la lógica es maximizar la ganancia. Cuando tenga 10 millones va a querer 30, ¿sí? Y así sucesivamente. Y en el momento en que se planta, deja de ser capitalista, deja de comportarse como un capitalista, ¿sí? Entonces, ahí queda claro cómo en el modo de producción capitalista el uso no tiene nada que ver con la acumulación. En el capitalismo moderno, los hombres, acá, el capitalista produce para la acumulación. Cambia la lógica, ¿sí? Y lo que acá era, esperen que termino la idea, si no me olvido todo. Este proceso de apropiación, de tomar de la naturaleza aquello que necesitamos para la vida, ¿sí? Para la vida material, transformando la naturaleza y transformándonos a nosotros mismos, porque digamos, ahí hay un proceso, a diferencia de los animales, hay un proceso consciente, hay un proceso de voluntad que se juega en este proceso de apropiación. No es solamente la diferencia con los animales el apropiarse de un plus, sino que el proceso mismo de transformación de la naturaleza no está en los genes, no está en la información de ADN de la especie humana, ¿sí? Es un acto consciente que el hombre realiza en función de una necesidad material. Ese proceso de apropiación es un acto consciente, expresa un acto de voluntad y de transformación mutua hombre-naturaleza. Y en ese proceso de relación de los hombres con la naturaleza, los hombres se vinculan con otros hombres y se organizan de determinada manera para producir. Digamos, lo mismo se traslada a las relaciones sociales de la estructura capitalista. Los hombres producen con los medios que tienen disponibles y se organizan bajo determinadas formas para producir, ¿sí? Entonces, en la base misma de la formación económico-social, los hombres producen su existencia a partir de un proceso de apropiación
que necesitan para sobrevivir y que está disponible en la naturaleza. Y en este proceso de apropiación se relaciona con otros hombres, ¿sí? Por eso Marx dice el hombre es un ser social, es un ser gregario. No aparece la idea en Marx de individuo aislado. El hombre, para satisfacer su vida, necesita de la naturaleza y de relacionarse con otros hombres. Entonces, se refiere siempre a relaciones sociales de producción. Y digamos, este proceso de apropiación es la base, es el concepto original de trabajo. Ese tomar de la naturaleza aquello que se encuentra disponible, relacionándose con otros hombres para producir y satisfacer su vida material, ese es el concepto original de trabajo. El trabajo en Marx, en esta forma elemental, es un trabajo libre y creativo. Es un trabajo que vincula a los hombres con otros hombres y con la naturaleza de manera libre y creativa. Este concepto original de trabajo libre y creativo se convierte en el modo de producción capitalista en trabajo forzado, en trabajo alienado, en trabajo deshumanizado. Pero el concepto original de trabajo del que parte Marx está acá, está en la base misma de la formación económico-social digamos, de la vida primitiva, o más elemental de la vida en sociedad. Y tiene que ver con cómo los hombres se organizan y toman o se apropian de la naturaleza para garantizar su vida misma. Siempre en comunidad, siempre a partir de determinadas relaciones sociales. ¿Qué me preguntaban por ahí? ¿Sí? Bueno, vamos a dejar acá. ¿Alguna duda, pregunta? Lea por favor el texto.